Saludos amables televidentes, gracias por estar nueva vez en la hora con Gregory. Tenemos vigente en todo momento durante los últimos días un tema en República Dominicana que verdaderamente causa mucha atención. Se trata de, por coincidencia, la primera ley que el Congreso votó en este año, promulgada también por el Ejecutivo, la Ley 1 del 2024, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Por qué la atención tan profusa a este tema? Pues porque se estima de una parte de los opinantes que viola la Constitución de la República. Por otra parte, quienes defienden el contenido de esta ley indican que, por el contrario, que salvaguarda el derecho del Estado a estar debidamente protegiendo a la ciudadanía, a los demás, a la sociedad. Recibo, para iniciar el conversatorio del día de hoy sobre este tema, dos personas que tratarán desde sus puntos de vista la Ley 1 del 2024. En primer orden, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Enríquez, y el consultor legislativo, el consultor municipal, el señor Pedro Gago. Quiero iniciar nuestro conversatorio sobre el tema preguntándole al presidente del Colegio Dominicano de Periodistas por qué ha causado tanta atención, que es el término que utilicé al principio, el que haya surgido la Ley 1 del 2024 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Mira, muchas gracias, Gregory. Mira, la parte nuestra como Colegio Dominicano de Periodistas, nosotros observamos la ley. Esta es una ley que viene desde el año pasado. Tú recuerdas que en un momento determinado el presidente o el Poder Ejecutivo sometió al Congreso, se discutió en el Congreso en vistas públicas, se sucedió algo similar, a muchos escándalos, muchos cuestionamientos, y el presidente retira este proyecto para verlo, modificarlo y resometerlo de nuevo, igual como sucedió el proyecto de ciberseguridad, que es un anteproyecto que nosotros lo consideramos algo importante. En este caso, este proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia provoca muchas veces mucho ruido en el sentido de que te limita o te viola algunos artículos de la Constitución de la República en el sentido de que penetra la parte de lo que es la intimidad. En la parte nuestra, por ejemplo, si te das cuenta, en el artículo 11 al final, a nosotros en cierta forma nos protege porque dice que dentro de las limitaciones que tenemos a los sectores, a leyes sectoriales, nos protege y nosotros nos llamamos una ley sectorial porque trabaja con los periodistas y nosotros tenemos garantizado en el artículo 49 también, que es otra parte de lo que nos protege la Constitución de la República, el ejercicio del periodismo, en lo que tiene que ver con la revelación de la fuente. En parte en lo que habla en el artículo 9, uno de los acápites del artículo 9, te establece que la Dirección Nacional de Inteligencia o sus agentes puede llamar a todas las personas, también puede intervenir a las asociaciones y los grupos organizados. Imagínate tú en el día de hoy, en un proceso electoral, yo creo que en este momento nosotros podemos tener miles de reuniones, tanto cristianas, políticas, religiosas, de todas índoles y social. Entonces, hay algo que está confuso en esta parte. Tenemos que pedirle permiso al DNI para poder nosotros hacer una reunión, cuando está contemplado en la Constitución de la República la libre organización. Tenemos la parte nuestra, los periodistas somos personas, aunque somos profesionales de la comunicación, hay una parte que es innegociable, tanto por la Constitución, por la naturaleza misma del periodista, de revelar la fuente. Revelar una fuente significa enterrarse como periodista. En la fuente, como decía algunos pensadores estudiosos de la comunicación y del periodismo, la fuente se revela con la muerte. El periodismo que se respeta no revela su fuente jamás, porque es donde está la fortaleza, la fortaleza y la credibilidad
de la información que te ofrecen, tú poder difundirla. Nosotros decimos siempre que usted tiene que cumplir cada quien su rol. El periodista hace su información, la da a conocer por el medio que tiene, el medio de comunicación, hasta por las propias redes sociales, y aquel que tiene que investigar debe hacer su papel de investigar, no venir hacia el periodista a que revele su fuente, como establece como una de las atribuciones que le da el artículo 9 de esta ley. Pero además de eso, aquella persona que se negares, por ejemplo, a dar una información, a ofrecer la información a un oficial de la DNI, tiene cárcel de 2 hasta 3 años y multa de creo que de 5 a 15 salarios mínimos del Estado. Entonces, nosotros consideramos que eso no es adecuado porque viola realmente el derecho a la libertad de expresión y difusión de pensamiento en una situación de primer orden que tenemos nosotros como país. Nosotros estamos en primer lugar en lo que es la libertad de expresión en América Latina y el Caribe, de acuerdo a un estudio que hizo la Sociedad Interamericana de Prensa, que tiene una cantidad extraordinaria de países, como 28, 29 países. Pero además de esto, Reporteros Sin Fronteras, que te hace una evaluación en unos 182, 183 países a nivel mundial, nosotros estamos en una posición privilegiada por tercer año consecutivo. Es decir, nosotros estamos en una posición 29, 30 en los 3 años consecutivos, y es una posición que, si tú lo comparas con esos países que han desarrollado y que tiene una institucionalidad bien fortalecida, es un país que nosotros estamos medianamente bien comunicados y bien protegidos de la libertad de expresión, y entendemos que esta ley debemos ver de qué manera lo hacemos más amigable con la gente, con la comunidad, porque ¿desde qué tiempo tenemos trabajando, tiene el Estado? Desde el CIN, yo creo que desde antes del surgimiento de la República Dominicana ha existido los departamentos de inteligencia. En el tiempo de Trujillo vino el CIN, y en el tiempo de Balaguer también, si se fue, permanece como quiera. Bien, hemos escuchado por parte del presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, el amigo Aurelio Enríquez, la posición del gremio, la posición de él como comunicador, un hombre muy ducho en esos aspectos, con muchos años de trabajo en lo que tiene que ver con manejar el debido derecho para el ejercicio periodístico en República Dominicana. Con ese criterio, con ese planteamiento, quisiera que escucháramos al consultor Pedro Gago sobre el punto de vista que sobre este mismo tema tiene al respecto. Adelante, Pedro. Sí, yo no es que tenga un punto de vista, ¿no? Bueno, te voy a decir una cosa. Me ha llamado mucho la atención la polémica que ha surgido. Yo pensé que este era un país en el que solo se hablaba de pelota. Pero afortunadamente veo que se empiezan a hablar de cosas importantes, de las leyes que aprueba el Congreso, no el presidente de la República. Sí, Congreso. El Congreso Nacional. Y la verdad es que me ha sorprendido. Creo que verdaderamente este país cada vez es más democrático, porque además vivimos en un país donde al día de hoy, y pese a esta ley, todavía puede pensar cada uno lo que quiera y decir lo que quiera sin que le pase absolutamente nada, como debe de ser. Así. Por eso, de verdad, hace 11 años me dieron el honor de ser ciudadano dominicano y cada vez me siento más orgulloso de ello. Bien, dicho esta entrada, yo quisiera también, al analizar esta ley, primero pensar cuál es el objeto principal de esta ley. ¿Cuál es? El objeto principal de esta ley fue reorganizar los servicios de inteligencia del Estado Dominicano que existían anteriormente a ella. Por ahí es que anda, Aurelio, sí. Esa intención, para sí, continuar con Pedro inmediatamente. No, sí, exactamente, y es positivo. La reorganización y la conversión en un sistema de investigación de Estado es positivo para el país. Muy bien, Pedro. Bien, entonces, es bien. Segundo lugar, después de buscar, creando incluso una cosa que es normal, que es que los 5 o 6 servicios que existen de inteligencia, los 3 militares, también el de la DNCD, y hay otro servicio por ahí que es el de la policía, junto con este último de lo que antes se llamaba el Departamento Nacional de Investigaciones, y que a partir de ahora se va a llamar la Dirección Nacional de Inteligencia, que es el objeto de esta ley. Es decir, esta ley tiene, primero, reorganizar los servicios
y reubicar el papel de esta una institución que hasta este momento era una institución que dependía de los militares. Y esta ley ha hecho que pasen a depender del poder civil. Entonces, 2 puntos a favor de esta ley. Sigamos desarrollándola. En tercer lugar, estamos hablando de una dependencia que en principio no está pensada para intervenir en lo cotidiano. Para eso está la Policía Nacional. E incluso en el tema, vamos a decirlo así, hasta en el tema de la problemática que tenemos con el país de al lado, mayormente son los servicios de inteligencia militares. La DNI, como dice la ley, perdonen, porque qué mejor que leerla, ¿no? Quizás también se ha discutido sobre la ley, y yo me da la impresión de que hay mucha gente, no es el caso de usted, que no se ha leído la ley, pero que no se ha subido al carro, ¿no? Bien. En cierta manera, yo me pregunto a veces quién ha generado esta polémica, porque lo logró. Ha logrado generar una polémica, oye, en base a una cosa tan sencilla y tan normal como es una ley del Congreso Nacional. Pero bien, ¿para qué existe la Dirección Nacional, la nueva Dirección Nacional de Inteligencia? Que era también para lo que existía el Departamento Nacional de Investigaciones. Pues dice la ley muy sencillo. Bajo la dependencia del presidente de la República. Hombre, cuando dicen el presidente de la República, no dicen de Luis Abinader o de Danilo, sino del que es presidente del titular del Poder Ejecutivo. Bueno, no es que hay gente que la ha tirado ya por ahí. El presidente no. Bueno, pues quien ocupe los 4 años la presidencia de la República. Con la misión de realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad nacional e interior. Hoy he oído en una entrevista con gente que se llamaba especialista que también tenía intervención en el exterior. Y yo digo, pues si no lo he visto. Y me hicieron volver a leer la ley. Pero hoy, como en informática pueden meter exterior, resulta que la palabra exterior no aparece por ningún lado, salvo cuando dice relaciones de este servicio nacional con otras inteligencias de otros países. Otra cosa que se han inventado sobre el tema de la ley, para echar más leñita al fuego. A los fines, ¿cuáles son los fines de este servicio de inteligencia y contrainteligencia? Prevenir y contrarrestar cualquier riesgo, amenaza o agresión a la Constitución de la República, a las instituciones democráticas, y seguridad y la seguridad y la defensa de la nación. Esa es la misión de este departamento. Es decir, si hace cualquier otra cosa que no está comprometida, está actuando fuera de sus competencias. Porque para eso está la Policía Nacional, incluso el mismo Ministerio Público para la persecución de los delitos. Este, en principio, es una institución especializada en un determinado tipo de actividades gravísimas que afectan al orden constitucional y a la propia nación dominicana. Resumiendo, sí. Bien. Entonces, fíjate, más adelante dice que toda la información que genera esta dependencia, el destinatario único es el Poder Ejecutivo, precisamente para que el presidente, estando bien informado de todo lo que hay, procure acertar en las decisiones, lo que es defender la seguridad, la soberanía del país y del sistema constitucional. Bien, vamos a, y perdona otra cosa que te voy a decir, párrafo primero. Bien, pero es que fíjate, dice, porque las críticas han hecho mención al artículo 9, al artículo 11 y al artículo 20. Sí, pero el tema está centrado en la polémica en 3 artículos. En 3 artículos. Los han mencionado perfectamente. Sí. Pero fíjate lo que dice el artículo 9, que estaba en medio. No, perdón, el artículo 10. El artículo 10 dice principios de actuación. Y voy a leer literalmente. La Dirección Nacional de Inteligencia ejercerá sus atribuciones con apego al marco constitucional y legal vigente y pleno respeto de los derechos fundamentales, bajo los principios de eficacia, necesidad, idoneidad, especialización, proporcionalidad y coordinación. Es que la misma ley garantiza que el nuevo DNI, si no lo hace así, está obrando ilegalmente. Entonces, Pedro, tú te puedes negar, y ojo, cuando dice bajo la cobertura de los principios constitucionales, es respetando todos los principios constitucionales que la propia Constitución recoge y además muy detalladamente. En el caso de ustedes, la libertad de prensa, de información. Esta ley podría decir lo que le da la gana, pero si
por encima de ello está lo que dice la Constitución de la República. Claro. Pero es que ella misma reconoce que el DNI tiene que actuar siempre bajo la cobertura de la Constitución de la República. Si obra fuera, está delincuente. Entonces, yo, en ese sentido, de verdad, no termino de entender de dónde han salido esas aprehensiones y esas preocupaciones. No, es decir, el DNI tiene un campo delimitado, que no es el de nuestra vida cotidiana. No es el de nuestra vida cotidiana. Y si el DNI se mete en cuestiones de nuestra vida cotidiana, está obrando fuera de actuación. Pedro, dentro de lo que has leído, el esquema enunciativo del motivo, de la motivación de crear esa ley, se oye y se entiende que debemos colegir que estamos de acuerdo contigo. Ahora bien, en las palabras del presidente del Colegio de Periodistas iniciales, él mencionaba que esta ley en la práctica, limita y viola derechos ciudadanos y que por demás atenta contra el desenvolvimiento de lo que puso como ejemplo de la fuente informativa de un periodista o de un comunicador. Gregory, en las atribuciones, para que la complemente, me gustaría que sea... Mira, en las atribuciones, esta es la parte benevolente en la cual nosotros estamos de acuerdo también. 9, estás hablando del incluso artículo 9. En la parte... En el artículo 11 establece la parte... Sí. No problema. En la parte número 11 tiene parte positiva también que nos conviene a nosotros. Pero en la parte también, el artículo número 11 también establece la intervención hasta el sector público como el sector privado cuando tengan información que sea de interés de la DNI y puede atribuirse incluso a la búsqueda hasta de alta tecnología. Bien. Y todo el mundo sabemos que tú puedes intervenir desde un teléfono público, de donde tú quieras llegar, desde una página de internet y puedes acceder a ella sin necesidad de tener una autorización de una... No. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver. Yo lo que estoy hablando... El sin necesidad de una orden establecido en la nueva ley. Está establecido normalmente para tú, por ejemplo, intervenir este teléfono, tú tienes una autorización judicial. Aquí queda establece. exonerado ese requisito. Vamos a leerlo. Vamos tenemos aquí la ley. Vamos a leerlo. En primer lugar, esta ley se esfuerza por dejar claro que la nueva Dirección Nacional de Inteligencia es un organismo de investigación oficial. Oficial, claro. Para que nos entienda la gente, como una actividad como parapolicial. Y está claro que cuando la policía te llama, es decir, la policía te puede interrogar. Sí, ojo, pero ojo, su interrogatorio son dos cosas: salvaguardando el principio de presunción de inocencia y reconociendo que aun tú siendo culpable, primero no tienes el derecho de mentir y reconocerte inocente, y sobre todo no puedes declarar contra ti mismo. Sí. Aquí también. Simplemente lo que está reconociendo, especialmente lo que está diciendo la ley a los funcionarios de los demás servicios del Estado, que cuando la DNI le pida información, deben de prestar la información. Y lo que puede ser, con relación a otras personas, saber que cuando yo, por ejemplo, Pedro Gago, porque estoy metido en un delito, por la que sea, colateral, de trata de blancas, que es uno de los delitos que esta institución persigue, en cuanto es un delito, digamos, transnacional. No estamos hablando de un problema aquí de proselitismo local, sino de una red de trata internacional. Pues que yo sé que ese organismo tiene esas competencias y yo voy a declarar, ellos me llaman a declarar y yo diré lo que quiera, claro, si oculto información, estoy incurriendo en un delito no de infracción de esta ley, del Código Penal, que es complicidad. Está consagrado en la Código Penal. Es lo que simplemente está aclarando, pero no impone, digamos, la obligación de declarar. Tengo que ganarme y decir, don Pedro, ¿usted sabe de algo de este...? No me pueden torturar, no me pueden... Vamos, es que yo casi lo pongo como si ahora nos planteáramos de por qué la Policía Nacional lleva pistola cuando sabemos que en algunos casos algunos malos elementos de la Policía Nacional han utilizado la pistola que le hemos dado. Le ha dado el Estado, pagado con otro impuesto, para posiblemente atracarle. Y por eso vamos a desarmar a la Policía Nacional. No, es que esa no es la intención. Por eso insisto que esta ley, básicamente, lo que ha tratado es reorganizar los servicios, generar cauces, y la propia ley dice cosas que también dice la ley
anterior del 74 de la que crea el Departamento Nacional de Investigaciones, porque esto también lo dice esa ley, y hasta ahora no había levantado ningún resquemor. Si tú te vas al artículo, y no quiero ser... pero hay muchas cosas que aquí son repeticiones de la antigua ley del Departamento Nacional de Investigaciones, de la ley de acceso a la información. ¿Dónde está la gran, a ustedes dos, a cualquiera de ustedes dos, dónde está la gran diferencia entre el esquema de funcionamiento del Departamento Nacional de Investigaciones, ya fenecido, claro, y la Dirección Nacional de Investigación? ¿Dónde está la gran diferencia o la pequeña gran diferencia? Que ha sistematizado lo que es el sistema de investigación. Pero eso es positivo. Pero la otra parte eso es positivo. Esa parte es positivo. Ahora bien. Y ha convertido a la Dirección Nacional de Investigaciones en el organismo coordinador de todos los cuerpos. Sí. No que quiere decir que los interfiere, pero sí conseguir una cierta coordinación para poder elaborar luego un plan nacional de investigaciones y, en definitiva, que al presidente de la República le lleguen las informaciones ya depuradas y conformadas de todos los sistemas de inteligencia. Sin embargo, está surgiendo o mucho temor o se está mintiendo con lo inofensivo del nuevo producto. ¿Cuál de las dos es? Mira qué pasa, Gregory. No podemos comparar los 12 años de Balaguer, incluso en los últimos 10 años, a este boom que ha tenido la comunicación, la transparencia, la libertad que hemos tenido actualmente. Cuando tú ves algo que lo publica alguien, nosotros vemos, lo leemos, lo publicamos, los observamos, los analizamos con consultores como el compañero también, y nosotros vemos la diferencia. La diferencia es de que tú no tienes, todavía la gente se mantiene con una aprehensión de que a ti te van a sacar, no es que te van a preguntar, ¿usted sabe de tal cosa? A ti te van a sacar la información, y hay métodos todavía que no han sido superados, tanto de la policía como también del mismo sistema. Entonces, la parte que establecemos nosotros como tal, y yo te digo, la parte nuestra, a través de la parte final del artículo 11 que te establece, nosotros somos un sector privilegiado como profesionales, que eso tenemos una ley especial, una ley que nos permite, la ley 1091, nosotros ejercer un periodismo ético, un periodismo responsable y apegado realmente que no podemos revelar la fuente, no lo establece también la Constitución, pero cuando te establece que cualquier persona o organizaciones que ellos pueden intervenir, en esos momentos no se está claro, hay ciertas ambigüedades en estos términos que en la nueva ley. En la nueva ley. Con referencia, Aurelio, perdóname, a la violación o mantener el secreto de la fuente, se pone en riesgo. Es indiscutible. ¿Se pone en riesgo? No, es indiscutible. Nosotros incluso nadie puede revelar la fuente. Pero perdón, con este nuevo esquema, con esta nueva ley, con este nuevo organismo, ¿se pone en riesgo el derecho del comunicador? Sí, claro que se pone en riesgo. Pedro, ha dicho él que se pone en riesgo. Partiendo de que no todos los agentes o ¿cómo se llama? Los investigadores no son todos iguales, te la va a presionar. Pero sería una eventualidad, como mencionaba Pedro, de si alguien utiliza mal su pistola. Pero tú la tienes ahí en la ley. Da pie a eso. Sí, pero es que fíjate, vuelvo a insistir, yo es que no lo veo. Hay leyes que se hacen y no se usan, pero tú la tienes ahí, que la utilizas cuando a ti te conviene. Sí, pero mira, es que yo no, de verdad que es, y te lo digo con toda la honestidad, y hasta con ganas de darte la razón, ¿no? Porque yo por la profesión periodística siento mucho respeto, pero es que no lo veo, es que además es que esta ley nunca se planteó ese tema. Porque esas precauciones que está teniendo, la regulación de esos derechos vienen regulados en otras leyes. En otras leyes donde fíjate, para acceso a los datos bancarios, que es la ley de archivos, de protección de datos y tal, tú sabes que hay una excepción en donde no hace falta la autorización del... Ojo, estoy hablando de otra ley, donde no hace falta la autorización tuya, por ejemplo, para que investiguen tus datos bancarios. Te la voy a leer. Están exentos del requisito del consentimiento al que se refiere el presente artículo todos los organismos de investigación y de inteligencia del Estado. ¿Y no lo vieron ustedes? Esta es una ley, perdón, es que yo para los números, la ley, estoy hablando de la ley 172.13. Nadie lo vio. Es decir, esto que no viene recogido expresamente en esta ley,
Porque en esta ley se da por sentado, cuando tú la ves en bloque, primero, que no se preocupa por el tema de los derechos fundamentales porque es consciente de que los derechos fundamentales se regulan en la Constitución y en una serie de leyes conexas y es suficiente. Es decir, esta ley no trata en ningún momento las intervenciones, el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las conversaciones. No lo trata en ningún momento porque da por entendido que si en algún momento hay que someter a vigilancia un teléfono o algo, tienen que ir al juez. Esta ley no lo pone en cuestión. Bien, vamos a hacer, Aurelio y Pedro, una pausa. Cuando regresemos, seguiremos buscando, tratando el tema de si viola o no los derechos individuales la Constitución de la República. Se ha emitido un comunicado oficial por parte del gobierno para, junto con ustedes, el Colegio Dominicano de Periodistas, también se va a citar, la Sociedad Dominicana a convocar de la Sociedad Dominicana de Diarios y a otros organismos para conversar al respecto. El presidente de la República ha mencionado que él piensa que hay confusión en el enfoque de este tema. Al regreso, continuaremos buscando si hay o no violación a la Constitución de la República en la ley nueva, la ley 1 del 2024, que implica la creación, que ha determinado la creación de la Dirección Nacional de Investigación aquí en República Dominicana. Aurelio Enríquez y Pedro Gago retornan brevemente.